House of the Dragon narra un periodo de la dinastía Targaryen marcado por la danza de dragones. Un conflicto sangriento en la que dos facciones de la casa se pelearon hasta la muerte por el trono de hierro. Y hasta ahora en la serie hemos visto varios de estos combates, como la batalla de Reposo del Grajo, la primera batalla de Tumbleton o la batalla del Gaznate. Pero en esta guerra hubo muchísimas más historias a las que House of the Dragon no les hizo el menor honor. Batallas horribles y determinantes que no solo fueron vitales para el trono de hierro, sino para muchos de los señores de Poniente. Así que como veo que no podremos ver, o no pudimos ver, muchas de estas icónicas y excelentes batallas determinantes para la danza de dragones en la serie, a mí se me ocurrió aportar este pequeño granito de arena en forma de video para que estas batallas no queden para nada en el olvido. Así que estas son todas las batallas de la danza de dragones que no pudimos ver en House of the Dragon. Démosle play. La batalla de la quema del molino fue un conflicto entre las casas ya enemistadas Blackwood y Bracken y fue oficialmente el primer gran enfrentamiento de la danza de dragones, y por tanto el momento en el que la guerra dejó oficialmente de ser una serie de conspiraciones y amenazas hasta pasar finalmente a un conflicto sangriento, a un conflicto armado. Sin embargo, en la serie no vemos la batalla. Lo único que queda de ella es un plano de cientos de cadáveres destrozados junto al río. La serie sí nos había mostrado la rivalidad entre los jóvenes señores Blackwood y Bracken, que discuten por la mano de Rhaenyra, aunque sobre todo el conflicto era porque se odian y ya está. Pero la batalla que vemos mencionada después es mucho más grande y sangrienta que aquella pequeña disputa. En el libro, el conflicto comienza cuando la casa Blackwood se declara por Rhaenyra y la casa Bracken por Aegon. Lord Samuel Blackwood empieza entonces a enviar incursiones contra las tierras de los Bracken, hasta que Ser Amos Bracken decide responder y marcha con sus hombres hacia territorio enemigo. Los Blackwood consiguen sorprender a las fuerzas Bracken mientras están acampadas junto a un molino, probablemente cerca del Forca Roja, y allí comienza la primera verdadera batalla de la danza. El combate es brutal. Amos Bracken llega incluso a enfrentarse personalmente con Samuel Blackwood y consigue matarlo en combate singular, pero la victoria le dura poco. Después, el propio Amos es alcanzado por una flecha de Arciano que, según el relato, fue disparada por Alicent Blackwood, la hermana de Samuel, y la misma mujer que en la serie le quita la vida a Criston Cole. Aún con sus líderes muertos, ambos bandos continúan luchando durante horas hasta que el molino termina consumido por las llamas. Pero lo más importante ocurre mientras los Bracken están distraídos con la batalla. Al ver que no había oportunidad de vencer, finalmente Ser Raylan Rivers, hermano bastardo de Amos, consigue reunir a los supervivientes y ordena la retirada hacia Seto de Piedra. El problema es que cuando llegan descubren nada más y nada menos que a Daemon Targaryen ya con el castillo en sus manos, quien ya ha tomado el castillo con Caraxes y un ejército formado por hombres de varias casas de las tierras de los ríos. Como la mayoría de los soldados Bracken estaban lejos combatiendo la quema del molino, Daemon encuentra a Seto de Piedra prácticamente indefenso y sus hombres toman el castillo sin ningún problema. Lord Humphrey fue capturado junto a sus hijos restantes, su tercera esposa y hasta su amante, por lo que Raylan no tuvo opción y se rindió ante Daemon, acabando así con cualquier fuerza verde en las tierras de los ríos. Así que la primera batalla de la danza tiene una consecuencia inmediata. Mientras los Blackwood y los Bracken se estaban destrozando a sí mismos, Daemon aprovechó para acabar con los Bracken y así cualquier causa de Aegon en la región. Pero si hay batallas que la serie de verdad decidió ignorar, la batalla del Forca Roja es una de las más importantes. La batalla del Forca Roja nunca fue adaptada en House of the Dragon y su ausencia es especialmente curiosa porque involucra a uno de los personajes más importantes de los verdes, aunque fuese detrás de bambalinas, Jason Lannister. Lo único que vemos de esta batalla, o bueno, del final de esta batalla, es cuando en la serie llega Roddy el Ruinoso con la cabeza de Jason para entregársela a Daemon. Eso es lo único que vimos. Pero en el libro, mientras la guerra se extiende por los ríos, Lord Jason Lannister finalmente pone en marcha el ejército de Occidente para acabar a los partidarios de Rhaenyra. Los hombres de los ríos estaban ampliamente superados en número, pero consiguieron detener a los Lannister cuando intentaron cruzar el Forca Roja. Hasta 3 veces rechazaron el ataque y durante el tercer intento, Jason Lannister murió a manos de un simple escudero llamado Pate Ojaluenga. La muerte de Jason no acabó con la batalla.
el mando del ejército pasó a ser Adrian Tarbeck, quien tomó una decisión bastante más inteligente que los burdos ataques frontales de su señor. Tarbeck y un centenar de caballeros se quitaron las pesadas armaduras, cruzaron el río nadando río arriba y aparecieron por la retaguardia de las fuerzas de Lord Tristan Banks. El ataque sorpresa rompió la resistencia de los ribereños y después de que Tarbeck matara a Tristan, los Lannister finalmente consiguieron cruzar el río y Peter Piper comandó la retirada de los negros supervivientes. Vital importancia también explicarles que para este momento los lobos del invierno no habían aparecido todavía en batalla con los ribereños, ellos aún no habían llegado, eso sería un poquito más adelante. La batalla dejó además una pequeña historia bastante memorable. Peter Piper, impresionado por el valor del joven que había matado a Jason Lannister, armó caballero a Pate, quien desde entonces fue conocido como Hoja Luenga el Mataleones. Como extra dato también les voy a contar que este fue el personaje que en el libro le negó la muerte honrosa a Criston Cole y en cambio dio la orden a sus hombres de que dispararan. No oiré trovas sobre lo valeroso de vuestra muerte, hacedor de reyes. Uff. Pero volviendo a la historia, la batalla del Forca Roja fue solamente el comienzo de la campaña de los Lannister. El ejército continuó avanzando hacia Harrenhal y consiguió varias victorias bajo el mando de Adrian Tarbeck. En Acorn Hall, o Torreón Bellota, el ejército Lannister se enfrentó nuevamente con los negros, liderados por Lord Joseph Smallwood, señor del castillo, y Lord Piper. Según informes, Peter Piper murió de un infarto en la batalla al ver la cabeza de su nieto en una pica. Y bueno, normal. Tras lo cual, Joseph se refugió en su palacio. 3 días después de la batalla de Torreón Bellota, Adrian Tarbeck y Sir Harry Penny, un caballero errante que había reagrupado a los negros, se mataron mutuamente en una nueva lucha tras la reagrupación de los hombres de los ríos. Humphrey Lyford tomó el mando de los verdes restantes. Por suerte para los supervivientes del bando negro de estas batallas, en lugar de sitiar Torreón Bellota, el ejército Lannister lo rodeó y continuó su avance. Así, Stanton Piper y Joseph Smallwood sobrevivieron y más tarde en la guerra consiguieron reclutar nuevos hombres, tanto ancianos como jóvenes inexpertos, para luchar en la segunda batalla de Tumbleton. Todo esto, por supuesto, nunca llegó a la pantalla. House of the Dragon no solo omitió la batalla del Forca Roja y Torreón Bellota, sino prácticamente toda esta campaña de los Lannister hacia Harrenhal. Y es una verdadera lástima porque los Lannister son una de las casas más conocidas y más famosas de toda esta saga. Y como van a ver en el video, están bastante involucrados en muchas de las cosas que pasaron. Yo creo que se le pudo haber sacado mucho más jugo a los Lannister de lo que se le sacó. La batalla del vino miel es una importante batalla de esas que si conoces solamente la serie, probablemente ni siquiera sabes que existió. Y es una lástima porque es la batalla que explica cómo fue que Daeron Targaryen se convirtió en una persona tan importante para el bando verde. Para entenderla tenemos que irnos al dominio. Los Hightower asumían que por ser la familia de Alicent y uno de los principales apoyos de Aegon, todo el dominio se pondría automáticamente de su lado. Spoilers, no fue así. Varias de las grandes casas de la región, como los Rowan, los Tarly o los Caswell, se declararon por Rhaenyra. Incluso algunas casas vasallas de los propios Hightower, como los Westbury y los Costain, apoyaron a los negros. Esto obligó a Lord Ormond Hightower a marchar desde Antigua con un enorme ejército para recuperar el control de la región. Pero los negros no intentaron enfrentarlo directamente en un inicio. Lord Alan Tarly, Sir Alistan Westbury y Lord Owen Costain comenzaron a hostigar constantemente sus tropas. Atacaban sus campamentos durante la noche, mataban exploradores, incendiaban sus suministros, entre otras tácticas de guerrilla. Durante meses, el ejército Hightower avanzó lentamente mientras era atacado desde diferentes direcciones. La situación terminó de complicarse cuando un segundo ejército, dirigido por Lord Thaddeus Rowan, descendió desde el norte del Mander y Ormond se encontró entonces atrapado entre dos fuerzas prácticamente del mismo tamaño que la suya. En lugar de continuar avanzando, decidió atrincherarse junto al río Vinomiel y pidió desesperadamente que desde Desembarco del Rey le enviaran un dragón. Ah, ven, en el libro sí tenía comunicación con Desembarco del Rey. ¿Qué cosas? El problema es que Aegon estaba gravemente herido después de lo del reposo del Grajo y Aemon tenía sus propios planes. Estaba mucho más preocupado por Daemon en Harrenhal. Así que Ormond tuvo que enfrentarse a la batalla sin el apoyo que necesitaba, asumiendo una muerte casi segura. El ejército de Rowan atacó a los Hightower por el frente, mientras Tarly, Westbury y Costain lo hicieron por la retaguardia, cerrándoles cualquier posibilidad de retirada hacia Antigua. Las líneas de Ormond comenzaron a romperse y la derrota parecía inevitable, hasta que una enorme sombra apareció por sobre el campo de batalla. Era Daeron Targaryen montando a Tessarion.
La llegada del joven príncipe cambió completamente el curso de la batalla. Tessarion cayó sobre las fuerzas de los negros y el ejército Hightower pasó de estar al borde de la derrota a provocar una auténtica masacre. Tom Flowers murió, Owain Constantine quedó mortalmente herido a manos de Jon Roxton, mientras que los dos Alan, Tarly y Besbury fueron capturados. Y si bien Tadeusz Rowan consiguió escapar con los restos de su ejército, la ofensiva de los negros en el dominio había terminado. Y aquí nace oficialmente la leyenda de Daeron el Audaz. Después de la batalla, y aunque no tuvo siquiera que blandir una espada, Ormond Hightower lo nombró caballero y le entregó la espada de acero valirio Vigilancia, la espada antiquísima de la casa Hightower. Daeron, sin embargo, galante como se dice que era, insistió en que la verdadera heroína había sido Tessarion. Y es que era completamente la verdad. Habiendo pasado apenas 2 semanas del desastre del gaznate, muchos de los partidarios de Rhaenyra tomaron esta derrota como señal de que ya era el momento de rendirse. Rhaenyra, sin embargo, tomó la decisión contraria y optó por atacar Desembarco del Rey, aprovechando que Daemon había conseguido atraer a Aemond y buena parte de las fuerzas de la capital hacia Harrenhal. Sin embargo, no todas fueron buenas noticias para los verdes. La batalla también les trajo un efecto indirecto importante. La resistencia que había encontrado durante su avance había retrasado considerablemente el enorme ejército Hightower y esto impidió que pudiera acudir a tiempo en ayuda de los demás ejércitos verdes que combatían en el norte. Mientras los Hightower avanzaban lentamente por el dominio, el ejército de los Lannister era destruido en la batalla de la orilla del lago y las fuerzas de los verdes en las tierras de la corona sufrían una derrota devastadora en la batalla del baile de los carniceros. El problema es que todo esto jamás ocurrió. Nunca lo vimos en House of the Dragon. La serie optó por no adaptar la batalla del Vinomiel en su totalidad. Y resulta muy curioso, muy llamativo que hayan decidido quitar esta batalla cuando decidieron hacer a Daeron y a Ormond personajes tan importantes. Pudo haber sido una oportunidad de demostrar lo que verdaderamente eran capaces, para hacernos relacionar un poquito con Ormond y con todo lo que también estaba viviendo en la batalla. Es decir, yo entiendo que querían mantener el anonimato de Daeron por el factor sorpresa, pero yo creo que al menos pudieron haber mostrado a Tessarion desde un POV abajo, desde el punto de vista de uno de los guerreros abajo, uno de los militares, viendo cómo estaba pasando la sombra y cómo un dragón, sin ver a su jinete, estaba lanzando fuego por doquier. En Fuego y Sangre, el Vinomiel no solo fue una gran victoria de los verdes, es el momento en el que Daeron deja de ser simplemente el hermano menor de Aegon y empieza a convertirse en uno de los grandes protagonistas militares de la danza. La batalla de la orilla del lago, más conocida como Carnada para peces entre los que participaron en ella, fue una de las batallas más importantes de toda la danza de dragones y sobre todo la batalla más sangrienta de toda la guerra. Y yo sé que esto los va a sorprender, pero como otras batallas, House of the Dragon la omitió por completo. Solo vemos el final de la batalla y luego a Daemon celebrando con Oscar Tully y con Roddy el Ruinoso. De hecho, los Tully no participaron en absoluto en la danza de dragones hasta la batalla de Tumbleton. Así que todo lo que hemos visto de Oscar Tully es una completa invención. Los que sí apoyaron, irónicamente, desde el inicio a Rhaenyra fueron los Frey y otras casas. Los Tully llegaron tardísimo a la guerra porque era una casa dividida. Su señor apoyaba a Aegon, pero los jóvenes apoyaban a Rhaenyra y por lo tanto decidieron no meterse, hasta que en Tumbleton finalmente deciden, ¿saben qué? Sí nos vamos a meter, y por Rhaenyra. Esta es la última batalla relevante del ejército Lannister que avanzaba desde Occidente y cuyo plan era intentar llegar hasta Harrenhal para atacar a los negros desde el oeste. Sin embargo, después de las muertes de Jason Lannister y Ser Adrian Tarbeck, los hombres del occidente terminaron bajo el mando de Lord Humphrey Lyford, un anciano comandante mucho más cauteloso y que había padecido tantas heridas que daba órdenes desde su palanquín. Pero los negros no estaban vencidos, ni mucho menos, y Lyford no se imaginaba lo que le esperaba. Desde el norte, Cregan Stark cumplía su promesa a Jaehaerys y envió un primer ejército de refresco encabezado por Roderick Dustin, o como le llamaban sus hombres, Roddy el Ruinoso, señor de Fuerte Túmulo. Bajo sus órdenes tenía 2000 norteños, guerreros sumamente experimentados y todos a caballo. Se hacen llamar los Lobos del Invierno. Hemos venido a morir por la Reina Dragón, anunció Roderick cuando Sabitha Frey los recibió en Los Gemelos. Cuando finalmente el ejército Lannister, ahora comandado por Lord Lyford, llegó a la orilla occidental del Ojo de Dioses, se encontró con un gran ejército.
Roddy el Ruinoso y los Lobos del Invierno se habían unido a Forrest Frey y todos estos hombres le cortaban el paso. Lord Leaford apenas tuvo tiempo de contemplar la situación cuando aparecieron otros enemigos más conocidos. Ojaluenga el Mataleones y su banda de supervivientes de las primeras batallas se habían reagrupado y habían llegado a tiempo para ayudar. Y no venían solos. También se les habían unido los lores de las casas Bigglestone, Chambers y Perrin. Atrapado entre fuerzas enemigas y sin opción de escapar o de vencer, Leaford situó a sus hombres de espaldas al lago, se atrincheró y envió cuervos a Harrenhal pidiendo la ayuda de Aemond en Vhagar. Pero aunque el viejo comandante envió hasta una decena de cuervos, ninguno llegó nunca a Harrenhal. Robb Ríos, apodado El Rojo, las derribó una por una, haciendo valer su fama como el mejor arquero de todo el continente. Al día siguiente, mientras los negros decidían qué hacer, llegaron más aliados aún al mando de Ser Garibald Grey, Lord John Charleston y el reciente Lord Benjicot Blackwood de tan solo 11 años de edad. Con los números completamente a su favor, los negros decidieron que no podían esperar más para atacar en caso de que llegaran los dragones. Después de todo, Harrenhal no estaba muy lejos y si Aemond descubría que había perdido contacto con los Lannister, podía salir inmediatamente en su ayuda encima de Vhagar. Al amanecer del siguiente día comenzó la batalla más sangrienta de toda la danza. Los lobos invernales fueron los primeros en lanzarse contra los Lannister, insistiendo en tener el honor de encabezar la cometida. Cargaron 5 veces contra las filas de lanceros y cada ataque dejó cientos de hombres muertos o heridos. Pero los norteños continuaron avanzando y los Lannister, atacados desde 3 direcciones diferentes, poco a poco fueron empujados hacia el Ojo de Dioses. Lo que sigue deja de ser una batalla para convertirse en una masacre. Cientos de hombres mueren entre los juncos de la orilla y muchos otros terminan ahogados mientras intentaban escapar hacia el lago. De ahí viene el nombre de Carnada para Peces, de la cantidad tan absurda de muertos que quedó en el río que sirvieron para alimentar a los peces. Las pérdidas fueron monstruosas para ambos bandos. Los negros perdieron entre otros a Lord Forrest Frey, Lord Bigglestone y Lord John Charlton, mientras que Roddy perdió a 2/3 de los Lobos del Invierno debido a su insistencia de encabezar la cometida. Por parte de los verdes murió Lord Humphrey Leaford junto a varios grandes señores y caballeros. Dicen de hecho que la escena era tan horrible que cuando Benjicot Blackwood vio todos los cadáveres se echó a llorar. Las consecuencias no se hicieron esperar. El ejército de los Lannister quedó completamente destruido y con la mayor parte de sus fuerzas aniquiladas, Occidente quedó vulnerable. Esto permitió que Dalton Greyjoy intensificara los ataques y saqueos a las costas de las tierras enemigas, siendo sus objetivos principales Isla Bella, llegando incluso a atacar Lannisport. Pero el efecto de la batalla no terminó ahí. La derrota también obligó a Aemond y a Criston Cole a abandonar Harrenhal. Aemond se lanzó a una campaña de guerrilla sobre Vhagar, en la que sencillamente se centró en destruir todo a su paso, mientras Criston marchó hacia el sur en busca de Ormond Hightower. Los supervivientes de los ejércitos ribereños evitaron enfrentarse directamente a Criston y comenzaron a desgastar a sus hombres mediante emboscadas y tácticas de guerrilla. Exacto, en el libro no es Cole quien hace la táctica de guerrilla, aunque es dorniense y debería saberla como tradición, sino que son los ribereños. Pero al menos esta batalla y la táctica de guerrilla sí la pudimos ver en House of the Dragon. Y ahora que les hablé de los Greyjoy, ¿qué estaba haciendo esta icónica familia durante la danza? Pues durante la danza de dragones, la casa Greyjoy estaba haciendo lo que mejor sabe hacer, saquear. Pues durante la danza, la casa Greyjoy tuvo un papel bastante particular. Porque a diferencia de todas las grandes casas de Poniente, que participaron directamente en la danza o simplemente no lo hicieron, los Greyjoy no se involucraron directamente en la guerra, sino que se dedicaron plenamente a sacar provecho de ella, aprovechando por supuesto que el resto del reino estaba muy ocupado como para poder defender sus tierras. Y al frente de la casa estaba Dalton Greyjoy, el llamado Kraken Rojo. Dalton tenía apenas 16 años cuando comenzó la danza, pero ya tenía una reputación considerable debido a su violencia y su afición por el saqueo. Y cuando estalló la guerra, tanto los verdes como los negros intentaron ganárselo. Los verdes llegaron incluso a ofrecerle el cargo de maestro de naves, el almirantazgo que había pertenecido a Tyrion Lannister, con la condición de que utilizara su flota para enfrentarse a Corlys Velaryon. Los negros, en cambio, entendieron muchísimo mejor la clase de hombre que tenían delante. Daemon explicó que lo mejor sería aprovechar su sed de sangre, y Rhaenyra, quien en el libro sí lo escuchaba, simplemente le pidió a Dalton que atacara y sembrara el caos entre sus enemigos. Básicamente le preguntó: muerto, ¿quieres misa?
Dalton evidentemente eligió a los negros porque Rhaenyra no le pidió que luchara por ella. Le dio prácticamente libertad para hacer lo que quisiera contra los enemigos de su causa, y eso fue exactamente lo que Dalton hizo. A estas alturas del video no hace falta que yo les diga que el saqueo a Lannisport es otro de los eventos de la danza que House of the Dragon eliminó por completo. Y aunque no fue propiamente una batalla entre los negros y los verdes, fue una batalla y un saqueo consecuencia de la guerra. Para cuando ocurre, las Islas del Hierro ya habían declarado su apoyo a Rhaenyra, pero Dalton Greyjoy todavía no había participado en las grandes batallas de la danza, aunque sí tenían un objetivo evidente: las tierras del oeste. Jason Lannister había llevado buena parte de las fuerzas de Occidente hacia el este para luchar contra los partidarios de Rhaenyra, dejando la región considerablemente más vulnerable. La casa Lannister se encontraba en una situación bastante débil, especialmente después de la muerte de Jason en la batalla del Forca Roja, y los Kraken lo sabían. Dalton tenía una flota considerable, formada por alrededor de una docena de barcos y varios cientos de hombres, y decidió aprovechar la debilidad de los Lannister para atacar sus territorios costeros. Su primer objetivo fue Lannisport, la ciudad más grande y rica de las tierras del oeste. A comienzos del 134, Dalton zarpó hacia Lannisport llevando consigo su flota. El ataque tomó completamente por sorpresa la ciudad. La guarnición vio los barcos de los hombres de hierro demasiado tarde, y cuando Dalton y sus hombres desembarcaron, los soldados de la ciudad fueron rápidamente derrotados y asesinados. Inmediatamente comenzó el saqueo. El castellano de Lannisport murió junto con la guarnición a manos de los hombres de la casa Drum. Los habitantes de la ciudad fueron masacrados, especialmente los hombres, mientras que muchas de las mujeres fueron violadas y llevadas a las Islas del Hierro para convertirse en esposas de sal. Como imaginarán, los niños tampoco fueron perdonados, y las fuentes describen aquel día como el peor día de toda la historia de Lannisport. En Roca Casterly, Joanna Lannister, viuda de Jason y regente de su hijo Loreon, no pudo hacer más que mantener sus tierras inmediatas protegidas, ya que evidentemente no contaba con los hombres para proteger todo el territorio. Este saqueo tuvo consecuencias enormes para los Lannister. Las tierras del oeste ya habían perdido buena parte de sus fuerzas militares durante la guerra, y ahora uno de sus principales centros económicos había sido devastado. La región quedó debilitada durante décadas y necesitaría un enorme esfuerzo para recuperarse. La conquista de Isla Bella fue el golpe más duro de Dalton durante toda la danza, y también demuestra hasta qué punto los Lannister habían quedado completamente desbordados. Isla Bella pertenecía a la casa Farman y se encontraba frente a la costa occidental, en una posición estratégica para controlar el tráfico marítimo de la región. Con los principales ejércitos Lannister lejos, combatiendo las tierras de los ríos, Dalton vio la oportunidad perfecta para hacerse con ella. Cuando los hombres de hierro atacaron la isla, no pasó mucho tiempo hasta que Lord Farman se diese cuenta de que era incapaz de repeler el ataque, por lo que se refugió en Torre la Bella y envió varios mensajes pidiendo ayuda. Pero como sabemos, Joanna Lannister apenas podía mantener segura Roca Casterly, por lo que la ayuda nunca llegó. Y finalmente el castillo cayó a manos de los hombres del hierro. El Kraken Rojo reclamó a 4 de las hijas de Lord Farman como esposas de Sal y entregó una quinta a su hermano, Baron Greyjoy. Lord Farman y sus hijos fueron posteriormente rescatados por los Lannister a cambio de sus pesos en plata. Y si bien Joanna Lannister no estaba dispuesta a permitir que Dalton siguiera apoderándose de los territorios de Occidente, tras la muerte de su esposo y la destrucción de su ejército en la Carnada para Peces, no pudo hacer mucho durante la guerra, por lo que la casa Farman quedó sometida al poder de los Greyjoy durante varios años. Incluso después de que terminara la danza de dragones, Isla Bella y la casa Farman estuvo bajo el dominio de los hombres del hierro, y Joanna Lannister también intentó seguir recuperando el territorio. Al finalizar la guerra, Joanna solicitó al trono de hierro que ordenara a Dalton regresar a las Islas del Hierro, liberar Isla Bella y devolver a todas las mujeres capturadas, pero por supuesto Dalton ignoró por completo las órdenes del trono. Tras la negativa, Joanna comenzó a construir una nueva flota con la que pretendía expulsar a los hombres del hierro de Isla Bella, pero Dalton se enteró de sus planes antes de que esta flota pudiera siquiera llegar a enfrentarse con él. Los Greyjoy atacaron los astilleros, quemaron los barcos que Joanna estaba construyendo, destruyendo de golpe la principal posibilidad que tenían de recuperar la isla por mar, y lo peor de todo, se llevaron a otras 100 mujeres capturadas. Tras esto, Joanna se hartó y decidió participar activa y directamente en la guerra.
e incluso se puso una cota de malla para liderar las fuerzas Lannister restantes en la lucha por expulsar a los hombres del hierro de sus costas. Al frente de un ejército procedente de Roca Casterly y de Lannisport, Joanna derrotó a los hombres del hierro bajo las murallas de Case y el tío de Dalton murió en la batalla. Las canciones afirman que Joanna mató a 12 hombres aquel día, pero los historiadores se inclinan un poco más a decir que ella tan solo cargaba el estandarte. A continuación, Joanna organizó una expedición para recuperar la Isla Bella y envió a Lord Tarbeck, Lord Prester y Ser Erwin Lannister al mando de una improvisada flota de barcos de pesca durante el Festival de las Hogueras, con la intención de realizar un ataque sorpresa, pero fueron traicionados. No se sabe cómo, pero los hombres del hierro se enteraron de esto y el arriesgado plan les costó la vida en una emboscada en Isla Bella. La cabeza de Lord Tarbeck le fue enviada posteriormente a Lady Joanna en Roca Casterly. Finalmente, durante la Guerra de las Hijas, Alyn Velaryon recibió la orden de la corona de ir hacia Isla Bella y por fin derrotar a los hombres del hierro y sacarlos de allí. Dalton reunió cientos de barcos para enfrentarse a la flota de Alyn, y aunque uno pensaría que esta finalmente fue la lucha naval en la que Dalton fue derrotado, la verdad es que nunca llegaron ni siquiera a enfrentarse. Mientras dormía en la alcoba de Lord Farman en Torre la Bella, Dalton fue asesinado por una de sus esposas de Sal, la joven Tess es como la llaman, quien le cortó la garganta con su propia daga antes de arrojarse al mar. Una valiente, una dura que se sacrificó por todos. Tras su muerte y sin un sucesor claro, ya que Dalton no tenía descendencia legítima, a las pocas horas de su muerte se desató una sangrienta batalla por quién tomaría el mando de los hombres de hierro. Pero aprovechando la oportunidad, los propios habitantes y pocos caballeros restantes de Isla Bella se alzaron en rebelión y cientos de hombres del hierro fueron asesinados. Torre la Bella resistió durante un tiempo, pero en el medio del caos del asedio estalló una violenta discusión entre dos comandantes de Dalton, Gunthor Goodbrother y Alester Winch, por quién tendría ahora la posesión de Lady Lysa Farman como esposa de Sal. Para que sepan, Gunthor finalmente terminó asesinando a Alester para quedarse con ella. Pero esta fractura interna provocó el colapso de la resistencia del resto de los hombres de Dalton, quienes se vieron sin un comandante claro y con la flota real en camino, por lo que finalmente huyeron despavoridos de vuelta a la Isla del Hierro, dejando a la pobre Isla Bella libre de su yugo. Al llegar a encontrar a Dalton ya muerto, Alyn Velaryon ya no tenía mucho más que hacer, puesto que se negaba a atacar a las Islas del Hierro. Pero dado que la flota Lannister había sido destruida durante la Danza de Dragones, Joanna se mostró muy reacia a que la flota de Velaryon partiera por temor al regreso de los hombres del hierro, por lo que Alyn accedió a permitir que un tercio de su propia flota permaneciera en las tierras del oeste, bajo el mando de Leo Constein, hasta que los Lannister y los Farman pudieran reconstruir sus barcos. Y así terminó una de las campañas más salvajes de toda la danza, pero no así el odio y el resentimiento de Lady Joanna Lannister. Ella quería más, ella quería venganza. Si bien Alyn se había negado a atacar a las Islas del Hierro, Leo Constein se mostró mucho más dispuesto a complacerla, e invadió las islas con su flota justo en medio de la lucha de los hombres del hierro por el poder. Leo y su ejército los tomaron por sorpresa y masacraron a muchos, desembarcando a miles de soldados Lannister en Pike, Grand Wick y Harlow. Sin embargo, la invasión fue un completo fracaso. El ejército de Leo fue prácticamente destruido, 3/4 partes de su flota fueron capturadas o hundidas, y finalmente el propio Leo fue asesinado por Arthur Goodbrother en las colinas de Grand Wick. Sin embargo, no todo había estado perdido. Una parte de la flota regresó a Lannisport con rehenes de alto valor, y entre los rehenes más destacados se encontraba Rodrik Greyjoy, un joven hijo de Dalton al que Lady Joanna castró y convirtió en el bufón de su hijo, siendo este probablemente el segundo bufón más perturbador después de Caramanchada. Y si no saben quién es Caramanchada, tienen que irse corriendo, pero ya a este video que está acá, porque les explico quién es este feillo y raro y muy perturbador personaje, porque ya oficialmente este video se ha terminado. Estas fueron las batallas que por algún motivo o por el otro House of the Dragon no pudo o no quiso mostrar en pantalla. Y ustedes díganme, ¿cuál de estas batallas fue su favorita? Yo sé, muchachos, yo sé que técnicamente hubo más batallas, es que obviamente lo hubo, pero si me pongo a adaptar cada una de ellas, no termina el video. Estas, sin embargo, son, sin ningún atisbo de duda, las más recalcables, las más importantes.
Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este video. Si les gustó, recuerden darle like, suscribirse y compartirlo con alguien que también quiera saber qué batallas pudo haber visto y no vio. Aunque bueno, las que vimos también se quedaron bastante cortas, así que no sé, capaz en algún momento haga un video de todas las batallas y ya, porque realmente sí le cambiaron cosas o las hicieron muy pequeñas. Las que sí aparecieron, digo. Como siempre, muchísimas gracias a los Patreons, a los miembros del canal y a todos ustedes por el cariño que nos dan todo el tiempo. Recuerden que pueden unirse a Patreons, a los miembros y también darnos súper gracias, ya que con eso nos ayudan muchísimo. Pero también nos ayuda muchísimo viendo los videos, comentando, compartiendo, dando cariño, todo ayuda. Bueno muchachos, los dejo hasta aquí y nos vemos en el siguiente video. Yo me voy a dormir. Chao, chao.